Premodernidad arquitectónica, un puente entre la tradición y la innovación. El término premodernidad arquitectónica se refiere a un periodo en la historia de la arquitectura que conecta la tradición con la emergencia del modernismo. Esta era, que abarca aproximadamente finales del siglo XIX y principios del siglo XX, presenció una fascinante mezcla de influencias históricas, avances tecnológicos y movimientos artísticos emergentes. Fue un tiempo de experimentación y exploración, donde los arquitectos buscaron liberarse de las restricciones de los estilos establecidos al mismo tiempo que se inspiraban en el pasado. Características clave de la arquitectura premoderna. Fusión de estilos. La arquitectura premoderna a menudo combinaba elementos de diversos periodos históricos, como el gótico, renacentista y barroco, creando una mezcla única de estilos. Esta eclecticidad reflejaba el deseo de incorporar referencias históricas mientras empujaban los límites del diseño. Énfasis en la ornamentación. Mientras que el modernismo posteriormente priorizaría la funcionalidad y la simplicidad, la arquitectura premoderna mantenía un fuerte énfasis en la ornamentación. Detalles intrincados, motivos decorativos y fachadas elaboradas eran rasgos comunes, reflejando un deseo de riqueza estética e impacto visual. Influencia del Art Nouveau. El movimiento Art Nouveau, con sus formas orgánicas, líneas fluidas y énfasis en motivos naturales, tuvo un impacto significativo en la arquitectura premoderna. Esta influencia es evidente en el uso de formas curvas, patrones florales y una sensación de fluidez en el diseño. Avances tecnológicos. El desarrollo de nuevos materiales, como el acero y el concreto armado, desempeñó un papel crucial en la configuración de la arquitectura premoderna. Estos materiales permitieron una mayor flexibilidad estructural y la creación de formas innovadoras que antes eran imposibles. Contexto social y político. La arquitectura premoderna surgió durante un periodo de importantes convulsiones sociales y políticas. La revolución industrial, la urbanización y el surgimiento de nuevas ideologías contribuyeron a la búsqueda de nuevas expresiones arquitectónicas. Ejemplos notables de arquitectura premoderna. La Escuela de Ámsterdam. Este movimiento arquitectónico, que surgió en los Países Bajos a principios del siglo XX, ejemplificó la fusión de elementos tradicionales y modernos. Los edificios presentaban fachadas de ladrillo, composiciones asimétricas y un enfoque en la funcionalidad. El kiosco en el Parque Chapultepec, México, construido en 1921, esta estructura es considerada uno de los primeros ejemplos de arquitectura moderna en México. Muestra el uso de concreto armado y un diseño simple y geométrico. La obra de Antonio Gaudí, el renombrado arquitecto catalán, conocido por su estilo caprichoso y altamente ornamental, es a menudo considerado un puente entre el premodernismo y el modernismo. Sus edificios, como la Casa Milá y el Parque Güell, se caracterizan por sus formas únicas, colores vibrantes y detalles intrincados. Transición al modernismo. El periodo premoderno sentó las bases para la emergencia de la arquitectura moderna. La experimentación con nuevos materiales, la exploración de forma y función, y el rechazo de estilos históricos rígidos pavimentaron el camino para la estética minimalista y funcional que definiría el modernismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la transición del premodernismo al modernismo no fue un cambio repentino, sino una evolución gradual. Conclusión. La arquitectura premoderna representa un periodo fascinante en la historia arquitectónica, caracterizado por su eclecticidad, ornamentación y adopción de nuevas tecnologías. Fue un tiempo de transición, donde los arquitectos lidiaron con los desafíos de la modernidad al mismo tiempo que se inspiraban en el pasado. Esta era sentó las bases para la emergencia del modernismo, pero también dejó un legado de edificios únicos y hermosos que continúan inspirando y asombrando. La arquitectura premoderna, que abarca aproximadamente desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Se caracterizó por una fascinante fusión de estilos históricos y una búsqueda de nuevas expresiones arquitectónicas. Las influencias más destacadas fueron: 1. El Renacimiento y el Neoclasicismo. La arquitectura premoderna se inspiró en los ideales de la arquitectura griega y romana, retomando la simetría, la proporción y la geometría que caracterizaban el Renacimiento. Este enfoque clásico también se manifestó en el Neoclasicismo, que buscaba imitar los estilos arquitectónicos de la antigüedad clásica. 2. El gótico. El estilo gótico,
con sus arcos apuntados, bóvedas de crucería y vidrieras, también tuvo un impacto significativo en la arquitectura premoderna. Este estilo, que evocaba una sensación de verticalidad y espiritualidad, se incorporó a algunos edificios premodernos, especialmente en iglesias y catedrales. 3. El barroco. El barroco, con su ornamentación exuberante, su uso de la luz y la sombra, y su énfasis en el drama y el movimiento, también influyó en la arquitectura premoderna. Este estilo se puede observar en algunos edificios públicos y palacios de la época. 4. El Art Nouveau. El movimiento Art Nouveau, que surgió a finales del siglo XIX, tuvo una influencia profunda en la arquitectura premoderna. Su énfasis en las formas orgánicas, las líneas fluidas y los motivos naturales se tradujo en edificios con fachadas curvas, patrones florales y una sensación de movimiento. 5. La arquitectura oriental. La arquitectura oriental, especialmente la japonesa y la china, también influyó en la arquitectura premoderna. El uso de materiales naturales, la integración con el entorno y la búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza fueron elementos que se incorporaron a algunos edificios premodernos. 6. El eclecticismo. La arquitectura premoderna se caracterizó por un eclecticismo que fusionaba elementos de diferentes estilos históricos. Este enfoque reflejaba el deseo de romper con las restricciones de los estilos tradicionales, al mismo tiempo que se buscaba una conexión con el pasado. En resumen, la arquitectura premoderna se nutrió de una amplia gama de influencias históricas, creando un panorama arquitectónico rico y diverso. Esta fusión de estilos, junto con la incorporación de nuevos materiales y tecnologías, sentó las bases para el desarrollo de la arquitectura moderna. Aquí te presento algunos ejemplos concretos de edificios que representan las influencias históricas en la arquitectura premoderna. 1. El Renacimiento y el Neoclasicismo. El Panteón de París, Francia, construido entre 1790 y 1842. Este edificio es un claro ejemplo de arquitectura neoclásica. Su diseño se basa en el Panteón de Agripa en Roma, con una cúpula monumental y una fachada imponente. El Capitolio de los Estados Unidos. Este edificio, construido entre 1793 y 1863, es un ejemplo de arquitectura neoclásica inspirada en el Templo Romano de Júpiter. Su diseño se caracteriza por la simetría, la proporción y la geometría, elementos que recuerdan la arquitectura clásica. 2. El gótico. La Catedral de Colonia, Alemania. Esta catedral, construida entre 1248 y 1880, es un ejemplo impresionante de arquitectura gótica. Su diseño se caracteriza por sus arcos apuntados, sus bóvedas de crucería y sus vidrieras, elementos que evocan una sensación de verticalidad y espiritualidad. La Catedral de Notre Dame, Francia, construida entre 1163 y 1345. Esta catedral es otro ejemplo destacado de arquitectura gótica. Su diseño se caracteriza por su altura, sus torres puntiagudas y sus vidrieras, elementos que le dan un aspecto majestuoso y espiritual. 3. El barroco. El Palacio de Versalles, Francia, construido entre 1624 y 1789. Este palacio es un ejemplo emblemático de la arquitectura barroca. Su diseño se caracteriza por la ornamentación exuberante, el uso de la luz y la sombra, y el énfasis en el drama y el movimiento. La iglesia de San Carlos Borromeo, México, construida entre 1696 y 1738. Esta iglesia es un ejemplo del barroco mexicano. Su diseño se caracteriza por la ornamentación exuberante, el uso de la luz y la sombra, y el énfasis en el drama y el movimiento. 4. El Art Nouveau. La Casa Milá, España, construida entre 1906 y 1910 por Antoni Gaudí. Esta casa es un ejemplo destacado de la arquitectura Art Nouveau. Su diseño se caracteriza por sus formas orgánicas, sus líneas fluidas y sus motivos naturales, elementos que le dan un aspecto único y original. La Casa Tassel, Bélgica, construida entre 1892 y 1893 por Víctor Horta. Esta casa es otro ejemplo notable de la arquitectura Art Nouveau. Su diseño se caracteriza por sus formas curvas, sus patrones florales y su énfasis en la luz natural, elementos que le dan un aspecto elegante y sofisticado. 5. La arquitectura oriental. El Palacio de Topkapi,
Turquía construido entre 1465 y 1478. Este palacio es un ejemplo de la arquitectura otomana, que se caracteriza por el uso de materiales naturales, la integración con el entorno y la búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza. El templo de Kiyomizu-dera, Japón construido en el siglo VIII. Este templo es un ejemplo de la arquitectura japonesa tradicional. Su diseño se caracteriza por el uso de madera, la integración con el entorno y la búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza. Estos ejemplos son solo una pequeña muestra de la gran variedad de edificios que representan las influencias históricas en la arquitectura premoderna. Es importante destacar que la arquitectura premoderna no se limitó a imitar los estilos del pasado, sino que los reinterpretó y los fusionó para crear nuevas expresiones arquitectónicas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.